Javier, buenas noches. Carmen, ¿cómo te va de nuevo? Buenas noches, buenas noches. Nuevamente la mirada hacia Juan Pablo II, nuevamente la mirada hacia la salud de este hombre de 84 años de edad y el mundo pendiente de lo que ha significado la última situación médica de Juan Pablo II. Ha sido ingresado, ha sido internado de emergencia en el Hospital Gemelli de Roma y bueno, pues esto, Javier, naturalmente coloca nuevamente las cosas en el tema del Vaticano, pues en una situación casi terminal, digámoslo así, por lo que ha significado pues este deteriorado estado de salud del Papa Juan Pablo II. Probablemente pudiera sortear nuevamente esta situación médica, pero bueno, pues evidentemente estamos ya en la recta final claramente del papado de Juan Pablo II. Esta emergencia en el Hospital Gemelli atendida de Roma se debió a un cuadro de laringotraqueitis aguda y una crisis de laringoespasmos provocada por complicaciones de una gripa que padece desde el domingo. El jefe de la Iglesia Católica se le ocluyó la laringe, al jefe de la Iglesia Católica se le ocluyó la laringe, lo que obstaculizó el paso de aire a los pulmones. Además, la tos que padece es peligrosa debido a que se complica con el mal de Parkinson, que como sabemos lo aqueja ya desde hace varios años. El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, negó que el Papa se encuentre en un servicio de reanimación o en cuidados intensivos. Todas las actividades de Juan Pablo II han sido pospuestas y Navarro Valls declaró que será por un corto plazo. El sumo pontífice ha sido internado en este Hospital Gemelli en otras 6 ocasiones desde el inicio de su papado hace 26 años. En cada una de las ocasiones, pues, ha sido atendido por diferentes razones, en algunos casos por problemas relacionados con la rodilla, con la cadera, ahora por lo que le acabo de mencionar. El Papa ha anulado sus compromisos en otras oportunidades debido al virus de la influenza en enero de 1990, en febrero de 1997, en diciembre de 1998 y en febrero de 1999, ahora en enero del año 2005, por las razones que le acabo de mencionar. Bueno, y no se puede perder de vista, ¿no, Carmen?, que el Papa sufrió un atentado, que eso también en su estado de salud naturalmente le genera más problemas. Ahí es una fotografía muy importante, cuenta el Papa en algunas de sus memorias, con Paulo VI, que fue también un Papa que tuvo o ha tenido, bueno, es de los papas que ha tenido así como mayor tiempo, ¿no?, en los últimos años. La noticia de la hospitalización del Papa naturalmente ha llamado poderosamente la atención. Aquí es muy importante, Carmen, hablar de lo que es el servicio de reanimación y de que hacia la noche el médico particular del Papa ya había regresado a su casa, lo que aquí hablaba de que había una situación estable. Reitero que a las 9 de la mañana, exactamente en 5 horas, allá en Europa, en 4 horas y media más o menos, estará dándose el informe oficial. El portal del diario Corriere della Sera italiano tiene en su versión de internet una edición extraordinaria de la situación del Papa. Este hombre fue el que atentó contra la vida del Papa, usted recordará. Dice que se recupera en el hospital y que fue trasladado por precaución médica. Esa es la palabra que se está utilizando más, ¿no? Precaución médica. Pero también algo importante es que no pudieron haber esperado hasta el día siguiente, o sea, si estamos hablando ya del día miércoles, y mejor prefirieron la tarde-noche de Europa rápidamente ir al hospital. El New York Times de Estados Unidos explica que después de días de estar enfermo, el Papa, como ahí le mencionaba a Carmen, fue hospitalizado con fiebre y dificultades para respirar, y citan al portavoz del Vaticano, que es el señor Ciro Benedettini. El Mundo de España destaca que la hospitalización del Papa se debe a una laringitis aguda que se complicó en los últimos días. Debo de decirle que en el servicio de lo que casi seguro serán las 8 columnas de los diarios del mundo, particularmente algunos de ellos, estamos pensando en el Observatorio Romano, en El País, en El Mundo, en Le Monde, en Le Figaro, esta noticia ya no necesariamente fue capturada, porque por la hora en que se cierran también las ediciones. Karol Wojtyła se matriculó en el año de 1938 en la Universidad Jagiellonica, allá en Cracovia, y en una escuela de teatro. Cuando los nazis ocuparon Polonia, te acordará sobre todo estos últimos días en el recuerdo de Auschwitz como una figura de lo que pasó en los campos de concentración nazis, Karol Wojtyła trabajó en una cantera para evitar ser enviado a Alemania. Karol Wojtyła
le debo decir que además no puede uno perder de vista que era polaco en dos sentidos, polaco de Polonia y polaco porque es de los papas que más ha influido en los últimos tiempos en la política. Y sobre todo hay que recordar, mire, ahí lo tiene con Lech Walesa. Los grandes artífices, sí, ¿no?, del fin de la Guerra Fría, ni más sí, ni menos. Y digamos, cuando uno habla de la caída del muro de Berlín, inevitablemente una de las figuras que aparece pues es la figura de Karol Wojtyła, del Papa Juan Pablo II. Bueno, parte, y aquí sin querer adelantar vísperas, sino bajo un diagnóstico real que se junta con un estado de salud deteriorado del Papa Juan Pablo II, junto con, como le decía Carmen, ¿no?, el mal de Parkinson y ahora lo que tiene. Vamos a presentarle una biografía breve de Juan Pablo II y después vamos a conversar aquí vía telefónica con el antropólogo Elio Masferrer para tratar de darle un contexto a esta situación que se está viviendo y cuáles son los escenarios que inevitablemente podrían darse en uno y en otro caso. El 14 de octubre de 1978, 10 días después del funeral de Juan Pablo I, 110 cardenales electorales junto a 88 personas que los asistieron se aislaron del mundo para designar al nuevo papa. Tras 2 días de cónclave, el 16 de octubre a las 6:18 de la tarde, el cardenal Pericle Felici apareció en la Basílica de San Pedro y anunció que el cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, sería el papa número 264 de la historia, con tan solo 58 años de edad. Una hora después, el nuevo pontífice se dirigió a todos en italiano. He tenido miedo al recibir este nombramiento, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a nuestro Señor y con confianza total en su Madre, la Virgen Santísima. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II ha realizado 102 viajes fuera de Italia, ha presidido 143 ceremonias de beatificación y 50 de canonización, con un resultado de 476 santos y 1.320 beatos. Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los 2 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kasarowska. Su madre falleció en 1929, su hermano mayor Edmund murió en 1932 y su padre en 1941. En 1942 sintió la vocación del sacerdocio y entró al seminario en Cracovia. En 1958 fue nombrado obispo auxiliar y en 1967 fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI. En la línea telefónica, como decía Javier hace un momento, se encuentra Elio Masferrer, un hombre que ha seguido muy de cerca y que es su especialidad, por supuesto, el tema religioso y que además desde su mirada antropológica nos puede esta noche sin duda ayudar a entender, a revisar no solo lo que se vive en este día, sino, hay que decirlo de esa manera, este recuento, esta revisión en la recta final de un pontificado como el de Juan Pablo II en una situación médica que más allá de la gravedad o de la circunstancia que finalmente se informe mañana oficialmente en la conferencia de las 9 de la mañana, pues está ahí puesta a la vista y el mundo católico atento a lo que ocurra con Juan Pablo II. Elio Masferrer, muy buenas noches, gracias que nos toma la llamada. Buenas noches. ¿Qué decir esta noche de Juan Pablo II, estando las cosas como están, el mundo mirando a la policlínica? La verdad es que habría que ver hasta qué punto, bueno, que el Papa está enfermo nadie lo discute. Hay un dicho que dice que el Papa nunca se enferma, sino que se engripa o fallece. En este caso, creo que es una gripe muy oportuna. Si tú te fijas, hay un dato que no ha sido muy divulgado, y es que el 31 de enero, o sea, ayer y hoy, se está reuniendo en el Vaticano una comisión conjunta del Vaticano con la Conferencia del Episcopado de los Estados Unidos para ver qué ha pasado con los avances en torno a los abusos sobre niños. En el caso de Estados Unidos hay documentados 10.600 niños abusados. Entonces, y justamente suspendió su agenda. Entre las entrevistas que suspendió Juan Pablo II, está la que iba a tener con la Legión de Cristo, con el padre Maciel, digamos el director general saliente y fundador de la orden, y el nuevo director general. Entonces, y por supuesto suspendió otras audiencias que tenía concertadas. Entonces, habría que ver si realmente la cosa está
la gripe está tan engripada, incluso tú acabas de dar el dato que el médico personal a las 9 de la noche se fue tranquilamente a su casa. Entonces yo creo que debemos ser optimistas, pensar que en todo caso es una gripe muy oportuna, y yo tengo la impresión que se ha tratado de desviar la atención de los medios hacia la discusión sobre la sucesión y todo esto, que está arriba de la mesa, por supuesto, y soslayar todas las otras cosas que sí también habían podido ser noticias, particularmente esta reunión con el episcopado norteamericano. Elio Masferrer, bueno, plantear las cosas de esa manera, decir que es una gripe oportuna, querría decir que hay intencionalidad en la ausencia del Papa en esas responsabilidades o en esas tareas ya planificadas. ¿Eso lo decidiría el Papa desde su punto de vista, o quien está en torno al Papa, o cuál es la lectura correcta? El entorno que rodea al Papa decide más que el mismo Papa. Y o sea, ¿era conveniente que no fuera el Papa a esas audiencias? ¿Mandé? ¿Era conveniente que no fuera el Papa a esas audiencias? Por supuesto, porque imagínate que va a estar recibiendo a la Legión en el mismo momento que el episcopado norteamericano se está reuniendo en el Vaticano con las autoridades de la Santa Sede para hacer un balance de qué pasó en estos 2 años. Hay varias diócesis en los Estados Unidos que se han declarado en bancarrota para no pagar las indemnizaciones, que son muy cuantiosas. Ha habido multitud de juicios, etcétera. Incluso se está hablando de nuevas denuncias. Entonces, creo que era muy poco oportuno que el Papa hiciera estas reuniones, y ahí la única forma, de alguna manera, de sacar el balón era de esa cancha, engripándolo. Entonces, mi hipótesis es que es muy probable que dentro de 3 o 4 días, cuando toda la atención se centró en la salud del Papa, ya los otros señores ya retacharon, ya regresaron a los Estados Unidos, y se puede manejar con discreción. Hay otro documento muy significativo que sacó ayer el Papa, y que va en este sentido. Él planteó que hay que tener mucho cuidado que la gente que entra a los seminarios tenga la madurez como para asumir el celibato y todo este tipo de obligaciones. Esto va contra los criterios de volver a hacer que ingresen niños de 10 a 12 años a los seminarios, y plantea incluso que se tienen que hacer evaluaciones psicológicas para ver que tengan la madurez para afrontar, etcétera. O sea, como que hay varios síntomas basados en documentos incluso del Vaticano, que nos hacen pensar que está muy vinculada con esta reunión que se está haciendo en estos momentos con el episcopado norteamericano. Elio Masferrer, te planteo este deterioro de la salud del Papa. Uno sabe que, como bien dices hace un momento, uno presupone que ya no toma él todas las decisiones por razones propias de su salud, pero te pregunto, el deterioro de la salud del Papa, la preocupación que pueda generar la vida del Papa, ¿podría tener algo que ver con los cambios y acomodar algunos asuntos, particularmente con el padre Marcial Maciel? Son 2 cosas distintas. Venga. Por un lado, lo que se sabe es que el Papa es sometido a una serie de tratamientos muy fuertes para disminuir el efecto del Parkinson. Y estos tratamientos se hacen con cierta periodicidad. Entonces no sería nada raro que en vez de estar con la presunta gripe, le estén haciendo uno de estos tratamientos fuertes para controlarle el Parkinson. Eso me parece que es un punto. ¿Y por qué no decirlo, Elio, si fuera así? ¿Mandé? ¿Por qué no decirlo si así fuera? Porque, de vuelta, el Papa, dado su carácter de personaje sagrado, de relación con Cristo, el vicario, etcétera, no se enferma. O sea, nunca se enferma. Si tú observas, incluso ustedes daban, solo tuvo gripe en tales momentos. Y después, bueno, los balazos, eso ya no es enfermedad, cadera, no, claro. son balazos. Pero nunca se ha enfermado, sí. Pero cualquiera que ve sabe que tiene Parkinson, sabe que tiene una serie de problemas. Y además es muy notorio, hay momentos en que está muy caído por el Parkinson, incluso hay momentos en que hasta se le cae la saliva, y luego está fresco. Entonces, en ese inter, ¿qué pasó? Se le está haciendo un tratamiento muy intensivo.
hay hasta distintas explicaciones de la gente que trabaja Parkinson, de qué tipo de tratamiento es, etcétera. No voy a abundar sobre eso. Entonces, dada la característica del personaje, el Papa o se engripa o se muere. Oye, nada más, ¿te acuerdas que decías que eran 2 puntos? El primero hablaste del Parkinson y el segundo que yo te preguntaba si podía haber alguna estrategia respecto a la salida del padre Marcial Maciel. Bueno, efectivamente, si de alguna manera llega el episcopado norteamericano con problemas, ¿qué autoridad tendría el Papa si sigue sosteniendo a Maciel? Definitivamente, en lo que es el juego del Vaticano, Maciel está muy vinculado con Sodano, y Ratzinger no está vinculado con Sodano, está en otro sector, y el que le hace la investigación, esto que explicó la doctora Began, que reactiva a partir del 2 de diciembre, es Ratzinger. Y Sodano sí estuvo en el homenaje que le hicieron a Maciel hace unos días, y no pero Ratzinger. Ratzinger no estuvo. Entonces ahí es donde viene el juego de poder, quién va controlando los aparatos del Vaticano. Bueno. Ahí está, pues habrá que estar atento, Elio, a las reuniones que acaba de mencionar. ¿Cuándo están registradas la reunión con los jerarcas de la Iglesia de los Estados Unidos? Es ayer y hoy. Ayer y hoy, o sea, justo, exacto el momento de la gripa. Y justo se engripa. Bueno, fue una casualidad, ¿no? O es una muy buena gripe muy oportuna. Dejémoslo ahí, Elio. Gracias por esta eso yo conversación. soy muy optimista en este momento sobre la salud del Papa. Creo que la semana Qué próxima va a estar mejor. Muy bien. Elio, gracias por esta conversación como siempre. Buenas noches. Muchas gracias, saludos. Hasta a todos. luego. Gracias, Adiós, Elio Elio. Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de las Religiones, y bueno, pues es una hipótesis bastante interesante que pues coloca las cosas desde una perspectiva distinta a la estrictamente médica, como usted puede apreciar en los juegos de poder, en lo que está por resolverse por la propia Iglesia y el Vaticano, y sobre todo el tema de los escándalos en la Iglesia Católica de los Estados Unidos por el tema de los abusos sexuales y las cantidades multimillonarias que han sido acordadas y registradas justamente para enfrentar las denuncias que ha habido en contra de sacerdotes en Estados Unidos, que ha hecho incluso que varias de las instancias católicas se hayan declarado en quiebra para no enfrentar o por no poder enfrentar esas demandas millonarias en los Estados Unidos. Y ni hablar, evidentemente, un tema de temas, como aquí se ha dicho y lo ha comentado Masferrer, el tema del padre Maciel, este hombre que declinó a reelegirse como el director de la Fundación de los Legionarios de Cristo, de la Orden de los Legionarios de Cristo, por lo menos a declinar a la dirección formal, aunque nadie cree que realmente se haya ido de la propia organización en términos de las decisiones que se toman ahí. Lo que me llama la atención antes de irnos a la pausa, ¿no? Que 6.910 niños abusados en Estados Unidos, que es un dato que yo no tenía el dato preciso, porque además son casos registrados de lo que pasó. Particularmente usted recuerda toda esta historia, muy en particular en el estado de Massachusetts y más en particular, bajando todavía más, en la ciudad de Boston, que es un dato como para no perder de vista, que es un tema que la Iglesia trae ahí y es consciente la Iglesia del tema. Y está tratando de ver cuál es la salida que le otorga. Este dato, Carmen, de que ¿usted cree que un niño de 10 a 12 años puede tener la claridad suficiente para entrar en un seminario y dedicar toda su vida al sacerdocio? Parece difícil. Entonces, por eso, esta idea de que sean jóvenes conscientes, ya aquí no se habla de 10 a 12 años, sino ya se empieza a hablar de 16, 17 años, que también hay una vida, aunque sea breve, de adolescente detrás de una decisión, ¿no? Pues ahí está la situación médica del Papa, que lo hace estar ausente de las sesiones de hoy y mañana sobre el tema de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en el Vaticano. Como dato no está mal subrayarlo, y lo dijo aquí Masferrer. No, y que se mejore, por bueno, supuesto. pues vamos a una pausa y regresamos. Le tenemos esta noche más asuntos.